El Diván del Búho. Análisis y reflexión sobre el ser humano y su mundo. Con Enrique Rendón e invitados. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Mi nombre es Enrique Rendón. Estamos en una emisión más de su programa El Diván del Búho. El programa creo que ya es el número 219, no recuerdo bien la cuenta. Pero como les comentábamos hace rato, vamos a hablar sobre un tema muy interesante ahora, que es el de la capacitación docente. Y bueno, para esto cuento con la presencia de una gran maestra, una gran amiga, la maestra Amelia López Fuentevilla. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues muy feliz de verla por aquí nuevamente. Porque a usted le tocó estar, creo que en 2 programas o 3, no, si mal no recuerdo, cuando estábamos todavía en Radio Mente Abierta. Exactamente, por allá anduvimos. Andábamos haciendo radio web y antes de emigrar a la televisión web. Y bueno, es un gusto volver a tenerla por aquí. Primero habíamos hablado de arquetipos, ¿se acuerda? Arquetipos, efectivamente, arquetipos. Y después de didáctica. Y luego hablamos sobre didáctica, de Comenio y de... De Comenio, de Celestín Freinet. Sí, vimos algunas implicaciones didácticas. Sí. Ese programa estuvo interesante. Sí, muy bonito, y que yo he sabido que se ha ido replicando el programa, el audio, a muchos alumnos. A mí me lo han pedido, creo que usted también. Ajá. Y bueno, no será la excepción, se subirá luego a YouTube, a las redes sociales, para que se pueda replicar. Y decirle al público también que sí seguimos haciendo radio, o sea, seguimos grabando los audios. Lo que pasa es que estamos atrasadísimos para subirlos a las redes sociales, pero los iremos subiendo. Entonces también va a haber un audio de este programa que la gente va a poder bajar de un Google Drive, de una nube de información, para que tengan el audio totalmente gratuito, porque lo que nos interesa pues es la difusión del conocimiento. Y bueno, entrando en materia, bueno, ¿qué le parece si la presentamos, maestra? Gracias. Usted es licenciada en pedagogía. ¿En dónde estudió pedagogía, maestra? Bueno, yo estudié pedagogía en la Universidad Salesiana, cerca del metro Normal, del metro Popotla. Por esa zona está la Universidad Salesiana. De la comunidad de Don Juan Bosco, ¿verdad? Exactamente. De hecho, cuando yo estudié, se hacía mucho énfasis en el método preventivo. Yo aprendí ese método que tiene mucho que ver, pues, justamente con prevenir. Entonces, ahí se formó como pedagoga. Como pedagoga. Y luego estudió una maestría. Luego estudié la maestría en la Universidad de Cuautitlán Izcalli, en Campus Chopos. Ahí la maestría es en competencias, docencia basada en competencias, que pues ahorita es una maestría que se está postulando mucho, aunque hay que ser sinceros, ya estamos como que en lo que viene. Hay que observar cuál es la tendencia, ¿no? Sí, porque la tendencia había sido por un momento, algunos años, las competencias, un modelo que había sido quizás un poco importado, ¿no? Del mundo de la empresa. Exacto. Pero que ya se conocían en el mundo pedagógico como habilidades. Sí, y que a final de cuentas ahorita tiene mucho que ver con el tema que vamos a plantear, porque la idea fundamental aquí es que a dónde vamos a dirigir ahora el proceso de capacitación de los docentes. Entonces sí, esa fue la maestría que yo estudié. Pues muy bien, maestra, es todo un especialista en este tema, y está usted ahorita trabajando en la Universidad Tlazomulco, en Melchorocampo. Está en el municipio de Melchorocampo. Les envío un saludo a mis alumnos de licenciatura de la Universidad Tlazomulco y también a mis exalumnos de UCI Chopos. Sí, saludos a todos. Y bueno, como esta es una transmisión que estamos haciendo ya no desde mi Facebook personal, sino desde la página de Facebook del Diván del Búho, es una página pública, entonces se puede replicar con alumnos, exalumnos. La cosa es nada más que nos den like, denle like a la página de FB del Diván del Búho. También estamos en Twitter como @el Diván del Búho. También dentro de poco retomaremos las transmisiones en vivo en Twitter por Periscope. Pero lo que sí es seguro es que bueno, en YouTube también nos van a encontrar. En YouTube se pueden suscribir a nuestro canal que se llama El Diván del Búho TV. Anunciamos todas las redes sociales porque platicábamos un poquito fuera del aire. No nos tocó en nuestros tiempos estas maravillas tecnológicas. Maravilloso. Realmente
es increíble que como generación X nos haya tocado este proceso, porque ya nos sentimos millennials de corazón, entonces es fabuloso tener tantas implicaciones, e intentar que nuestros cerebros X interpreten este mundo, es fabuloso, sí. Sí, y bueno, muchísimas gracias aquí a nuestros alumnos que nos están ayudando a comunicación aquí con la cámara y todo el asunto. También agradecerle a Antonio Mancilla, que salió ahorita un poquito del foro por algunos asuntos, pero que también nos apoya mucho con el foro que tenemos aquí de televisión. Pero sí, jamás lo hubiéramos imaginado. Incluso yo jamás habría imaginado empezar en la radio web como empezamos en su momento, pero que esto nos hace llegar a muchísima gente, y la gente que no pueda ver el programa en este momento en vivo, lo puede ver diferido, lo puede replicar. Yo veo que luego se lo mandan en los muros personales de FB. Lo van compartiendo. Se va compartiendo igual a las ligas de YouTube. Y entonces, mucha gente que quizás hubiéramos estado esperando muchos años para poder entrar a la televisión digital o comercial, pues de repente era como muy difícil, ¿no? Sí, es maravillosa la tecnología. De hecho, ese es un quiebre importante con los docentes, porque los docentes que tienen acceso a la tecnología, que la pueden implicar, pues han encontrado formas fabulosas de darle referencia dentro del aula. Y bueno, no te puedes ya mantener como al margen de esta tecnología. Sí, es maravilloso. Sí, me estaba acordando, por ejemplo, de este modelo pedagógico de aula inversa. Claro. No recuerdo ahorita el nombre de estos dos profesores que lo inventan, pero de alguna manera ellos se les ocurrió grabar sus clases porque algunos alumnos no podían estar de manera presencial, y entonces subían luego las clases a las redes sociales, creo que al canal de YouTube, y se dieron cuenta que los alumnos veían la clase a la hora que ellos podían y llegaban con dudas a la clase, entonces la clase se convertía como en otra cosa. Y entonces, pues ahí está como toda esta injerencia de las TIC en la docencia, y creo que esto nos cambió a nosotros, maestra, la manera en cómo tenemos ahora que dar clases. Pues yo creo que sí, porque ahorita el abordaje al interior del salón de clases pues ha cambiado mucho. Ahorita los docentes están en pleno proceso de terminar su proyecto de enseñanza. De hecho, yo quiero ocupar este espacio para hacerles una felicitación amplia. Ha sido un proceso muy desgastante. Originalmente pensábamos que ese proyecto de enseñanza iba a ser algo, por decirlo en algún término, un poquito más light, pero ahorita que estamos al punto ya de cierre del proyecto de enseñanza nos damos cuenta de que no. Tuvieron que preparar un diagnóstico, tuvieron que hacer una planeación y después tuvieron que enfrentarse a 3 momentos pedagógicos, didácticos, pues muy amplios, muy difíciles realmente. Una de las partes es implicar la tecnología. Entonces hay docentes que están pues bien referenciados, que tienen la posibilidad de hacerlo, pero hay docentes que no. Entonces ahí es donde empiezas a darte cuenta de tus límites y de también cómo abordarlos, y también de darte cuenta de que no todo es tecnología, porque revisando proyectos de enseñanza nos encontrábamos con proyectos que se enfocaban tanto a la tecnología que entonces perdían el carácter pues propiamente de un proyecto. Entonces yo creo que aquí, como siempre, el justo medio, encontrar una media, encontrar un punto pues justamente que nos permita como nivelar, eso es lo importante. Y ha sido toda una labor, ¿no? Producto, digamos, de este sexenio, ¿no? Toda esta reforma educativa que se pide ahora a los profesores, que bueno, esto es irreversible, al final de cuentas. Es irreversible. Ahorita los docentes hay como dos grupos de docentes. Los que se evaluaron en la ocasión pasada, así como que le hicieron así, ¡fum! Y afortunadamente fue muchísimo más sencillo. Tuvieron que presentar su planeación argumentada y su portafolio. Que esto fue el año pasado. Esto fue el año pasado. Nosotros esperábamos como capacitadores algo parecido, pero nos cambiaron completamente el contexto. Ahorita los docentes tienen que enfrentarse al problema medular, que es hacer una redacción profunda de tu praxis.
Ese no sería un problema si los profesores, a la hora de su formación pues académica, a la hora de su formación como normalistas, como pedagogos, como licenciados en ciencias de la educación, ganaran mucho en referentes teóricos y pudieran abordar su praxis pues desde cualquier teoría, paradigma. El gran problema es que te evalúan contestando una serie de preguntas que tienen una naturaleza compleja. Epistemológica. Efectivamente, hay que argumentar. Ahí tendría que el docente, el pedagogo, recurrir, digamos, a la herramienta filosófica para poder argumentar la praxis. Por supuesto. La única manera de argumentar mi propia praxis es sabiendo por lo menos la epistemología del área que yo pretendo enseñe, dominar, o ¿no? pretenda dominar, pero es algo de lo que carecemos. Y además eso anclado a que las competencias, digamos, técnicas de redacción son muy pobres. Entonces, aquí hay como un quiebre profundo de esta evaluación, porque a final de cuentas yo tengo maestros llenando y llenando y llenando hojas. Los compañeros no me dejan mentir, son proyectos de enseñanza que abarcan 18 hojas, 19 hojas. Pregunta, enorme pregunta, ¿cómo va a haber el soporte técnico, académico para leerlas, revisarlas y argumentarlas? De millones de maestros. Pero bueno, independientemente de eso, exacto, independientemente de eso que a mí me parece descabellado, hay un enorme problema, y es que el docente de origen no se pule en habilidades de redacción. Entonces, a lo mejor tú eres un excelente redactor y a lo mejor dominas autores. ¿Y qué crees? Sales muy evaluado como docente y no eres un buen docente, porque en el aula no se interpreta eso como una realidad. O sea, desde mi particular punto de vista, y es un criterio personal, no se está midiendo lo que realmente se quiere, por lo menos no en la fase del proyecto de enseñanza. Yo tengo que hacer una narrativa, tengo que tomar fotos, tengo que dar evidencias. Y eso está muy bien. ¿No se está midiendo lo que se tendría que medir o no me quedó claro? Sí, no se está midiendo lo que se tendría que medir. El hecho es que si tú quieres ver la intervención de un sujeto, lo tienes que ver intervenir. No te tiene que platicar cómo interviene. Entonces ese es porque a lo mejor yo puedo intervenir muy bien en mi clase, pero ser muy malo para redactar mi manera de intervención. Exactamente. O sea, no se trata de que todos seamos escritores noveles, ¿no? Aquí hay como muchos quiebres, pero a mí sí me queda claro algo. Yo he seguido a muchos maestros a través de sus proyectos de enseñanza y ha sido muy desgastante. Realmente los maestros están muy cansados, están muy problematizados. Muy estresados. Claro, por supuesto, pero que quede claro, no están problematizados para bien, porque desafortunadamente estás tan preocupado por redactar 25 preguntas que ya no te queda espacio como para hacer lo que te gusta en el aula. Y perdón, la redacción que tienen que hacer estos maestros para fundamentar su praxis, ¿está basada en preguntas que se dan? Está basada en preguntas que se les llama de andamiaje, justamente como el tema es a mí me interesa profundizar en esas preguntas. Traje algunas, pero nada más quiero, porque esa es la intención de esta plática. Miren, por ejemplo, una dice: ¿de qué manera las actividades de la secuencia didáctica consideran las características del desarrollo cognitivo, social, físico y de aprendizaje, conocimientos previos, estilos, ritmos o necesidades de aprendizaje de sus alumnos? Definitivamente, un docente que tiene una formación adecuada aplicó su diagnóstico. Ese diagnóstico lo aplicó y tiene una serie de elementos como para poder argumentar. Y vamos a suponer que también trabajó de manera adecuada su planeación y entonces tiene una serie de actividades para dar referencia. Algunas preguntas se contestan con autores, otras se fundamentan en el diagnóstico. Todo eso está bien, nada más que hay un pequeño detalle. Nuestros grupos son grupos de 67 alumnos. Yo misma a nivel maestría he tenido grupos de 60. Usted los ha tenido. Me tocó también. Usted los ha tenido. ¿Cómo vas a dar un marco referencial de 67 sujetos explicando su idiosincrasia, sus fundamentos, sus estilos de aprendizaje,
y relacionando que tus actividades toman en cuenta. O sea, perdón, pero eso se llama simular. Entonces, no es que la pregunta esté mal, no es que el criterio básico esté mal, el criterio es básico, pues conoce a tus alumnos. El problema es que tenemos una educación masiva, y no nada más en la educación pública, también muchas veces en la educación privada. Por supuesto. Ahora, otro criterio importante, vamos a suponer, porque no todos los grupos son gigantes. Yo misma tengo maestros a los que les hemos revisado su proyecto de enseñanza que te declaran que tienen 20 alumnos. ¿Va? Esos no son 60, son 20. Pero hay un pequeño punto. A ver, ¿quién enseñó a un maestro a hacer un diagnóstico? En donde le enseñaron a aplicar BAC, le enseñaron a aplicar estilos de aprendizaje, le enseñaron a aplicar inteligencias múltiples, le enseñaron a determinar el nivel socioeconómico de su grupo, que eso no es nada fácil. Usted me puede decir, bueno, es que eso no hay que enseñárselos, eso en la normal o como pedagogo lo debes de saber. No lo enseñan. Ni a los pedagogos. No, por supuesto, no, claro, ni a los pedagogos. Usted con su formación como psicólogo sabe muy bien que aplicar un test y emitir un resultado tiene toda una serie de connotaciones. Es todo un proceso. Bueno, vamos a decirlo sencillo. Para el diagnóstico los maestros toman 2 o 3 criterios de test al vapor y entonces enuncian cómo es su grupo. Pero ahí como psicólogo yo podría, digamos, que objetar que no está bien fundamentada ni la confiabilidad ni la validez de un instrumento para poder hacer un diagnóstico, porque la única manera de hacer un diagnóstico de algo es crear un instrumento de medición, pero el maestro no está capacitado ni tendría por qué para poder crear un instrumento para medirlo. No, deberíamos, y eso sí que quede muy claro, saber argumentar el diagnóstico, tener elementos, por supuesto, o sea, no es que se esté en contra de algo que es obvio, conoce a tu grupo. Ok, sí necesitamos conocer a nuestro grupo, pero primero necesitamos saber aplicar instrumentos de medición óptimos para el educador. Ahora, otro criterio ese es uno, los instrumentos. Yo he leído infinidad de proyectos de enseñanza y les puedo decir sin temor alguno a equivocarme que el criterio donde se pide características de desarrollo cognitivo nos ubicamos en Piaget, con una terminología que está absolutamente pasada de época, con un contexto de niños en otro espacio temporal, de otro contexto. Entonces los maestros acabamos encontrando contradicción en nuestra misma praxis, porque resulta que los alumnos son de operaciones concretas y te das cuenta que tus alumnos que están llegando de preescolar no han logrado hacer el tránsito de operaciones, o lo mismo sucede con operaciones formales. Entonces encontramos que la tecnología, que es justamente lo que usted nos comenta ahorita, ha venido a revolucionar eso de tal manera que ya no podemos ubicar ni al sensoriomotor de inicio, porque ahora están tan pegados a la tecnología que sus andamiajes cognitivos cambian. Han cambiado los andamiajes. Por supuesto. Por ejemplo, yo ahora que doy clases, y aquí mis alumnos luego no me dejarán mentir, uno no puede dar una clase como uno la daba antes, expositiva, porque la atención se pierde, o sea, hay que estar haciendo cosas, hay que estar haciendo actividades y es uno el que tiene que cambiar, no los chavos, porque los chavos vienen como con otro andamiaje cognitivo por la tecnología, así de entrada. No sé si esté de acuerdo conmigo. Y fíjense que a la hora de observar los diagnósticos, que es el punto que ahorita estamos recurriendo, pasa algo. Los maestros pretenden elaborar un diagnóstico con un criterio de desarrollo cognitivo, es decir, el fundamento piagetiano. Y no es que esté mal, pero nuestros niños no tienen. Pero ya no se cumple. Evidentemente. Y peor aún, como únicamente hacemos uso de ese, o por ejemplo, si bien nos va del Vygotskyano, un sujeto que pues además resulta que ellos eran coetáneos, nacieron en el mismo año, Vygotsky, pues un sujeto en otro contexto, en otra órbita, los alumnos ahora sí tienen una característica, es que son individualistas y las competencias privilegian el trabajo colaborativo.
No es que se esté a favor del trabajo individual o el colaborativo, sino lo que yo estoy tratando de argumentar es que desde el diagnóstico mismo que se nos pide, hay muchos elementos contradictorios. ¿Cómo le pides a alguien que sea colaborativo cuando su formación es individualista? En un mundo hipermodernista, hiperposmodernista, como se pueda llamar ya en el que vivimos, donde todo es el yo, donde todo es satisfacer tus necesidades, donde todo está volcado al consumo. Entonces, yo he observado diagnóstico tras diagnóstico que vengo leyendo, que los docentes lo que necesitamos es estructuras de niños mexicanos, de adolescentes mexicanos. O sea, los autores nos dan referencia, pero los test, todo está instrumentado para otros niños, para otros jóvenes, no para los nuestros. Los nuestros, fíjense, yo vivo en Cuautitlán Izcalli, hay una clínica del piojo. Por el contexto. Se los voy a poner sencillo, sencillo. La preocupación de mis maestras en Cuautitlán Izcalli son los piojos. Claro. Y que desayunen los niños. Entonces, estamos abordando un mundo irreal donde el maestro se pone a escribir irrealidades en contextos para satisfacer una demanda gubernamental. Nada más para eso, para simular. Y saben que eso es una pérdida de tiempo. Claro. Es una pérdida de tiempo. Entonces, con dos criterios yo lo he observado claramente. El desarrollo del alumno y cuando les piden hablar por ejemplo, del contexto familiar. Sí, eso toma un problema. Me deja ahorita usted pensando, maestra, que si bien puede ser, digamos, no sé si la palabra buena sea loable el esfuerzo que está haciendo el gobierno para mejorar la educación, creo que el error que tiene el gobierno es pensar que la educación en México es homogénea en todos lados. Está poniendo el ejemplo de la clínica del piojo, pero si nos vamos a la zona de la Chontalpa, o si nos vamos a Tijuana, o si nos vamos a la Ciudad de México, que la tenemos aquí a unos cuantos minutos, el contexto cambia. Y aparte, y digamos, ¿qué parte de la Ciudad de México? No es lo mismo estar dando clases en una escuela en la colonia Roma que estar en la delegación Tláhuac o estar en una escuela primaria Iztapalapa, en donde muchos niños y los papás de los niños no han querido regresar a los niños porque todavía las escuelas no están en condiciones por el temblor de regresar a clases. O que ya se dieron los dictámenes, pero hay mucha desconfianza de los papás, entonces no mandan a los niños. Es otro contexto. Otro contexto. Y mira, ahorita usted me recuerda, yo tengo el privilegio, el honor de vida de trabajar en lugares maravillosos de región 4 y 5, entiéndase Zumpango, Nextlalpan, voy mucho a Uzumbilla, a Uzumba, muchísimas colectividades, comunidades. Y bueno, a esos queridos compañeros yo realmente los admiro porque sus escuelas están en un nivel de abandono muchas veces grande, no porque los docentes quieran o no porque no haya gestión, sino porque las comunidades son, pues por ejemplo, de alto índice de criminalidad. Entonces saquean la misma comunidad a la escuela. O sea, son problemas de un nivel de agudeza enorme. Entonces, yo cuando observo la contradicción tan grande que hay entre un maestro que se sienta en la noche a redactar y que al otro día llega a su escuela y se da cuenta que se robaron la misma comunidad, entiéndase, muchas veces los mismos padres de los alumnos, se robaron las rejas que pusieron para proteger las escuelas. O sea, la reja, imagínense a qué nivel ya no se diga llega. El escritorio, la televisión o la pantalla, ¿no? Sí, para después ponerlas en sus propias casas. Es un nivel de paradoja absoluto, porque tú estás tratando de interpretar en papel algo que en la realidad te excede. Entonces, yo considero que esa es la gran problemática. El proyecto de enseñanza no ha resultado más que un cúmulo de hojas que, si bien no digo que no tengan una intención, en la praxis no refleja lo que el maestro genera al intervenir en el salón de clases. Y entonces esto quedaría más bien como
un requisito que el maestro cumple para pasar una evaluación, aunque no tenga nada que ver con su propia realidad. Y además que pues fue un momento de simulación de 2 o 3 semanas de trabajo. Con toda la honestidad del mundo yo le digo, hoy, que es pues qué día, viernes 24. Hay maestros que están tomando sus fotos para presentarlas el viernes 3 de diciembre, bueno, el domingo creo que es. ¿Por qué? Porque están simulando que están haciendo ese trabajo. Cuando hay algunos que llevan casi 2 meses con un proceso agudo de trabajo, muy esforzados los maestros. Entonces, yo lo que estoy acotando con eso es que hay una contradicción muy grande. Hay maestros que se confiaron muchísimo y hay maestros que se esforzaron de verdad al límite, que se han capacitado, que han buscado espacios. Y hay maestros, y todo el mundo los puede reconocer en su escuela, que están generando en este momento las evidencias cuando eso ya tuvo su proceso. Entonces la cuestión es muy sencilla. Trabajar al vapor, hacer las cosas en ese sentido, ¿a quién beneficia? Yo cuestiono, ¿quién es el que sale beneficiado? Pues ¿quién será, maestra? Yo creo que nadie. O sea, aquí lo interesante es a quién puede beneficiar un nivel de estrés tan brutal para los maestros. No, en ese sentido, por supuesto que no. Porque además los maestros que están ahorita acelerados, haciéndolo al 1000 por hora, tienen razones. Quiero yo entender todo lo que usted interpretó del temblor. Son maestros que se fueron atrasando porque cerraron sus escuelas. Y aún así decidieron continuar. Pero ahora pues aquí lo importante es darnos cuenta que el docente tras de sí trae pues sus años de praxis, es su trabajo lo que se está poniendo en juego. O sea, no es una cuestión menor, es de lo que vivimos, sí, de lo que comemos. Están cuestiones de que y si no paso estas exámenes, estas pruebas, el gobierno dice, bueno, el sistema, no te vamos a correr, pero te vamos a quitar de estar frente a aula, ¿no? ¿Y a dónde se van a ir? ¿Qué les van a poner a hacer? Pues sí, fíjense que este proceso de capacitación para mí ha sido de enorme aprendizaje, Yo tuve el gusto, de verdad que fue un placer de vida en la Universidad de Cuautitlán Izcalli de participar en un diplomado en donde a final de cuentas acabaron yendo como 550 maestros. Eso refleja solamente algo, no hay lugares para capacitar. Exactamente, o sea, sí, o sea, pocos somos los que estamos metidos en la cuestión de la capacitación docente. Ahora, aquí hay un criterio. Si no me estás capacitando, ¿cómo me estás pidiendo cosas de un nivel de complejidad profunda? O sea, esto que se les pide a los maestros no es sencillo. Pero tampoco se está dando los cursos o la capacitación adecuada para responder a esto. Ahora, bien podría decir el gobierno o bien podría decir la instancia que le corresponda. No tendríamos por qué capacitar. Deben de ser profesionistas que ya deben de saber hacer estas cosas. Bueno, de una vez se los decimos, no sabemos. No. Y no sabemos no porque seamos malos maestros, ni porque seamos patanes, ni porque seamos haraganes. No sabemos porque una cosa es pretender que tú puedas regular a 67 sujetos en un salón de clase y otra cosa pretender que les vas a aplicar un diagnóstico y que los vas a conocer como si fueran tus hijos. No, pues eso es una tarea imposible. ¿Y por qué en ese sentido y en ese nivel de imposibilidad? Pues además de todo se nos piden, casi son tesinas lo que tienen que presentar los maestros. Era la palabra que tenía yo ahorita en la mente, o sea, un escrito de 18, 20 cuartillas, pues podría ser como una tesina. Una pequeña investigación. El maestro, y no nomás los maestros, yo creo que muchos profesionistas no tienen habilidades de escritura, de poder plasmar en el papel lo que está uno pensando. Su servidor da clases aquí en la UNID de una materia que se llama comunicación, que es aprender a escribir, reglas ortográficas, cómo crear un texto aparentemente de la nada, ¿no? Hay una serie de técnicas, pero realmente no es algo que se fomente mucho en ninguna escuela.
un dato que nos estaban dando el otro día en la Autónoma del Estado de México, y es un dato para todas las universidades públicas y privadas en el país. De 100 alumnos que entran a licenciatura y que la universidad privada o el gobierno, los recursos públicos, dan un presupuesto para decir, bueno, te doy presupuesto para que puedas darle clase a 100 alumnos, de esos 100, solamente 30 terminan, egresan. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una ineficiencia de educación universitaria nacional del 70%. Eso es gravísimo, gravísimo, pero creo que se conecta con esta parte de la falta de capacitación docente. Y es que estamos como inmersos en ese eterno círculo, ¿no? En ese eterno círculo del que no se sale. Yo creo que no en un afán de ser reduccionista jamás, los docentes, yo me he involucrado mucho y les tengo un aprecio profundo, pero tenemos que empezar desde cosas más sencillas para poder llegar algún día a argumentar esto. Esto está genial si yo tengo 10 niños finlandeses en mi salón de clases. Yo sí puedo. Y si soy profesor finlandés. Y me también pagan como profesor finlandés. O sea, si yo soy finlandés y tengo esto, sí puedo. Claro. Pero yo soy mexicana y yo observo a los grupos de mis docentes. Son grupos en donde, como les comento, y no es un secreto para nadie, hay epidemia, o como se llame, de piojos, los niños llegan sin comer. Los mismos maestros, veámonos, somos maestros que comemos mal, somos maestros que todo el tiempo estamos con un refresco, somos maestros que también padecemos, al igual que nuestros alumnos, obesidad. O sea, no estamos como que afuera. Evidentemente somos maestros que tenemos piojos también, porque se nos brincan. Y que padecemos también, somos víctimas de los asaltos, de la delincuencia. O sea, somos también víctimas, igual que los muchachos. Hace poco también, y tengo que decirlo, aquí fue afuera, una semana, hubo asaltos 3 veces en la mera entrada, ¿no? Y ni quien hiciera nada. Entonces, ahorita que salí yo rápido, pues un poco paranoico. O sea, realmente eso también nos va pegando y nos va afectando. Claro. Sí, yo creo que aquí no hay pertinencia entre la causa y el efecto. Yo quiero un docente competente, por supuesto, ético, bien preparado, o sea, nadie está en contra de eso. Claro. Y los docentes, yo tengo el privilegio de conocer docentes con unos niveles de preparaciones enormes, que tienen maestrías, que estudian, que tienen doctorado. O sea, no estamos en contra, por supuesto que no, pero se tiene que hacer de una manera, pues, congruente, de una manera que realmente unifique regiones que están muy deprimidas, que tienen muchísimas problemáticas. Yo en mi visión de capacitadora, yo lo que puedo observar es que este fue un proceso desgastante. Los docentes ahorita están enloqueciendo, porque además, por si esto fuera poco, falta el examen. Y falta también ver cómo los docentes van a adquirir esta parte de las habilidades socioemocionales que se le están requiriendo a los docentes, que aquí es donde también yo voy a entrar, ¿no? Que ahora es el punto que sigue. Entonces, pero aquí, bueno, si tenemos un problema de raíz, porque entonces, queridos docentes, ahora lo que necesitamos es cursos de redacción, cursos de argumentación. O sea, créanme que la praxis de los docentes habrá evidentemente sus excepciones, pero yo lo observo. Son docentes comprometidos, son docentes que, por si fuera poco, aman ir a dar clase. Y a veces hasta de su dinero ponen para las fotocopias. Por supuesto. Yo me he enterado de muchos casos, maestra, en unas escuelas en Iztapalapa, por ejemplo, en donde pues hay que cooperarse porque fulanito no desayunó o tal niño. Entonces, de repente, los maestros también acaban dando de su dinero. De su propio dinero. Fíjese, a mí un caso de una profesora. Es una profesora que así, ciertamente, no tiene habilidad alguna para redactar. Punto. Es docente, sabe escribir, pero no sabe redactar. Ya el nivel de estrés la superó y bueno, haciendo como esta última fase, ella me decía, mira, lo más triste para mí de todo, lo que más me duele es que yo amo ir a dar clases y soy una buena maestra. Lo que no es hábil es en la redacción de su praxis. Evidentemente. Y por eso le van a quitar su efectivamente. lugar. Y entonces eso te genera miedo, te genera frustración, enojo. Y además te genera pensar que en tus 15 años de praxis
o 20 años de praxis no han valido la pena. Y eso no se vale. El gran punto aquí es que nos hemos creído lo que nos han dicho, que no somos buenos maestros. A lo mejor no sabemos redactar, sí es cierto. A lo mejor no sabemos argumentar epistemológicamente, pero eso no nos convierte en basura. Claro. Eso simplemente da áreas de oportunidad para aprender eso, pero no nos convierte en malos maestros. Entonces no nos tenemos que creer eso. ¿Quién se beneficia de eso, maestra? ¿A quién le conviene decir, no sabes argumentar, eres una basura? ¿Quién está ganando con eso? La economía global, porque yo no creo que digan, es que es el gobierno. No, a mí me parece que ya ni los gobiernos pueden determinar hasta las políticas educativas. Este es un tema que yo traigo mucho, ¿no? Yo creo que ahorita la educación está determinada no por un gobierno, sino por un sistema económico global que se rige por la ley de la oferta y la demanda, y que desde ahí es donde se toman estos criterios. Pero es mi opinión muy personal. Bueno, pues yo creo que eso se lo dejamos a esos expertos que van a hacer su tesis de doctorado de grandes niveles. Yo mi criterio muy personal es que en el arrojo de mi praxis, de mi propia praxis, que es la capacitación docente, yo encuentro unos niveles de incongruencia absolutos. Encuentro que estas preguntas guía, preguntas de andamiaje que nos piden, son verdaderamente irrelevantes para llevarlas a la realidad del salón de clases. Considero que un docente puede salir en esto idóneo, o lo que le sigue, hiperidóneo, y ser mal docente en el salón de clases y simular. Claro. Y también encuentro lo contrario. Sí, que hay maestros que, como el ejemplo que nos acaba de poner, que son buenos para estar en el aula, pero que a lo mejor… Sí, que no tienen competencia para redactar. Entonces, volviendo a su pregunta, realmente no sé, no tengo como el criterio de observar. Sería como muy maniqueísta pensar que es como un grupo, que es como… No, yo no tengo los elementos para poderlo contestar. Yo lo que hago es una observación de mi praxis misma como docente, como capacitadora, que se ha involucrado en este proceso porque es mi trabajo, porque de eso como, porque de eso vivo, pero además porque me apasiona darme cuenta que con tantas vicisitudes todavía hay prelados que quieren ser maestros, todavía hay docentes que se arrojan a la educación y que tienen pues lo que llamaríamos vocación. A pesar de todos los pesares. A pesar de todo. Yo le tengo una pregunta, maestra. ¿Qué la motivó usted a volverse capacitadora y sobre todo de docentes? Pues yo creo que en el tránsito de la vida uno va como descubriendo muchas cosas. Eso digamos que pertenece a mi historia de vida. Yo con un socio organicé una editorial de libros de computación. Ajá. Entonces 15 años estuvimos dándole a la editorial y resulta que como a mí me tocaba la parte didáctica de los libros, yo trabajaba pues muchas técnicas, muchas actividades ya propias para el salón. Cuando vendíamos los libros nos invitaban a las escuelas, pero pues en una escuela hay 2 maestros de computación, 3 si es muy grande la escuela. Entonces nos llegaban a todos los maestros para capacitar. Ese, digamos, fue como de mis primeros contactos con docente. A mí me llena mucho trabajar con docentes, es algo que me apasiona, porque es un grupo social que tiene un nivel de cohesión grande. Ellos viven juntos muchos años de su vida. Viven más mucho en la tiempo, escuela, claro. Sí. Entonces se llegan a conocer a un nivel de profundidad muy interesante. Cuando tú sabes interpretar al docente, sabes comprender una cosa. Primero, que él te va a enseñar. O sea, capacitador que llegue con la idea de que tú vas a enseñar, ya ahí valiste. Claro. Primero, que te van a enseñar mucho. Y segundo, que tienes que saber mucho. Saber mucho porque ellos tienen demandas de muchos conceptos, de muchas cuestiones. Y evidentemente tener como ese arrojo para compartirlo. Esa parte es muy importante. Y bueno, ahora pues mi núcleo de amigos es docente, yo trabajo con docentes, vivo con docentes, o sea,
tengo mis amistades más profundas Se son respira docentes. la docencia. Sí, y bueno, pues en mi familia particularmente no hubo docentes, mis hijos están arrojados hacia otras profesiones, entonces es algo como pues un gusto personal, y además a mí me gusta la interpretación que el docente mismo hace, me gustan sus criterios, me gusta mucho cómo interpretan su aula, pero no bajo una interpretación, ¿cómo le diré?, cuadrada por competencias. Me gusta cuando se piensan críticos, me gusta cuando se arrojan a los autores que a ellos les gustan. Me gusta mucho el docente transformador, y yo he reconocido en mis años de dar clases a muchísimos y los respeto y los quiero. Pues ahí está la motivación profunda. Es que uno no está aquí nada más porque sí. Hay toda una serie de razones por las que uno llega a la docencia. Y ahorita que la escuchaba, pues también me recuerdo un poco cómo llegué yo también a la capacitación. Y sí es cierto lo que usted dice, o sea, uno tiene que ir con una actitud de apertura de aprender de los profesores. Mi primer trabajo, por ejemplo, como capacitador de docentes fue en la Autónoma del Estado de México, con profesores que tenían 10, 20, 30 años de profesores en la universidad. Y pues va llegando un escuincle, ¿no?, que se llama Enrique Rendón, a capacitar, y por una situación, y es lo primero con lo que uno se encuentra, o sea que todo el mundo sabe más que uno, así de entrada. Sí, todo. Y cómo a alguien que podría ser su hijo lo va a capacitar en tal o cual cosa. Entonces sí me di cuenta que a veces el gremio también puede ser muy, muy fuerte y muy duro de repente, Sí. ¿no? Sí, esa parte que usted resalta ahorita es importantísima. Un grupo de docentes enojados con el capacitador. Híjole, no, ya. no le quiero contar, maestra. Mi respeto. Yo también lo sé. O sea, nomás de que me platico una experiencia. Yo recuerdo haber llegado a la Facultad de Medicina de la UAM a darles un curso de control y manejo del estrés docente a puros médicos y ingenieros biomédicos y nutriólogos. Y sí, el primer día, bueno, no sentí lo duro, sino lo tupido, me dieron pero con todo, ¿no? Y ya después, a lo largo de los días, bueno, fuimos de alguna manera entendiéndonos, hasta que al final acabamos todos muy cuates, pero sí, un grupo de docentes enojados contra el capacitador, Sí, es paso, otra mecha, cosa. es todo un reto. Todo un reto. No cualquiera se avienta este boleto que usted y yo nos aventamos. No cualquiera. La verdad, porque es como mucho más fácil a lo mejor estar del lado de yo recibo la capacitación a uno tener que darla, porque eso uno lo obliga por un lado a escuchar muchos puntos de vista distintos, a admitir que uno no sabe un chorro de cosas y a aprender y a leer como loco. Y a final de cuentas hacer tu misma praxis reflexiva. Ahorita que comenta de que se avienta uno al ruedo, yo quiero pues aprovechar este espacio para mandarle 2 saludos. Uno a mi enorme amigo David Enríquez, que es un capacitador pero de lujo. Saludos también, porque yo también lo conozco. Saludos, David. Él realmente ha capacitado en toda la zona 4 y 5, mis respetos. Y por supuesto al doctor Dunstan, que es emblemático en todo lo relacionado a la capacitación. 2 fuertes abrazos a los colegas. Un abrazo también al doctor Dunstan. Yo cuando trabajé en otra universidad, que tomé mi primer curso de capacitación hace algunos años, me lo dio el doctor Sergio Dunstan. Ahí fue donde yo lo conocí. Luego, a lo largo de los años nos vamos reencontrando en este mundo, ¿no? Sí, es muy chiquito. Entonces saludos a David Enríquez y a Sergio Dunstan, que sí, seguramente luego podrán ver aquí el programa, y ojalá también los tengamos aquí de invitados. Claro. Y a usted también, maestra. Imagínense, aquí nos faltaron ellos dos también para echarnos un buen... capacitadores en pleno. Un buen debate. Sí, porque no es fácil esta labor de la capacitación, que en otros contextos también le llaman formación docente. Formación docente. Pero la formación docente siempre ha estado desde hace muchos años, y eran como cursos pequeños. Yo tomé uno de los primeros que me acuerdo, que se llamó Aprendizaje en Grupos Numerosos, porque mis grupos eran de 60 alumnos para arriba, entonces era todo un asunto. Talleres de microenseñanza y muchos talleres. Pero yo creo que ahora la capacitación que requiere el docente pues obedece a este reto y que tiene esta gran incongruencia, ¿no? Sí,
fíjese que este proceso pues ya llevamos 2 años y a mí sí me gustaría enfatizar algo. Yo pienso que los docentes tenemos mucho que ganar a partir de esto. Tenemos mucho que ganar por una cuestión. Yo siempre les repito a mis alumnos, ya sean de licenciatura, de maestría, de doctorado, yo les digo algo, el único sujeto transformador que puede tener nuestra sociedad es el docente. Yo sí creo firmemente en esto. Yo creo que somos los intelectuales de la educación, que somos el referente, que somos donde se pierde el desierto. Definitivamente. ¿Por qué? Porque si nosotros mismos no tenemos la fuerza para interpretar nuestra praxis, pero no como nos digan, sino como es. ¿Y cómo es? Pues a través del andamiaje que tú aprendiste cuando te fortaleciste como un normalista, como un pedagogo. Es decir, si yo tuviera que referenciar mi praxis, dado que yo me formé, por ejemplo, entre mis autores con Paulo Freire, yo tendría que reflexionarla emancipadora. Claro. Yo tendría que reflexionarla en función de alumnos que fueran críticos, no con una educación bancaria. Ahora, no significa eso que yo me oponga a las competencias. Significa que debemos de manejar el bagaje con el que nos construimos. Claro. Si yo, por ejemplo… Si no, ¿desde dónde? Claro, si no, ¿desde dónde? El gran problema es que esto es una imposición y los autores son laxos. No hay forma de justificarlos. Entonces, yo lo que creo es que los docentes debemos de transformar nuestra praxis para que realmente tenga un peso. Hemos dejado en manos de otros nuestro profundo sentido de intelectuales de la educación. Yo me pregunto, si usted no intelectualiza la educación, si no la intelectualizo yo, si no la intelectualiza Dunstan, por poner el ejemplo, si no o David, o Tobón, o los autores de referencia, ¿quién lo va a hacer? Pero lo más importante es que el docente que está en su grupo, que está en su secundaria, que está con sus 50 alumnos, la intelectualice bajo ese marco, bajo esa circunstancia. Para eso necesitamos primero creer que somos intelectuales. Sí, pensar de alguna manera intelectualmente, pensar filosóficamente, hacer de la docencia, permítame la palabra, una práctica filosófica en el sentido de pensar profundamente y reflexionar cómo es mi práctica con mis alumnos y desde donde fui formado. O sea, por ejemplo, una formación que yo tengo muy fuerte es la formación pedagógica jesuítica, que dice la formación ignaciana, en todo amar y servir. Para eso sirve el docente. Entonces, desde ahí… ¿En todo amar y servir? En todo amar y servir, son las palabras de Ignacio de Loyola, por ejemplo. Y esa es una pedagogía, una forma de hacer pedagogía. Claro. Pero a lo mejor hay otras personas que están bajo la pedagogía freiriana u otro tipo de pedagogía, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Desde dónde nos fuimos formando, construyendo cada uno de nosotros. Y eso no quiere decir que no estemos abiertos a adquirir nuevas pedagogías. Por supuesto, o sea, no somos gentes peleadas con ningún sistema, ni tampoco somos personas que no sepamos contextualizar y entender que esto proviene de un proyecto tuning, de un proyecto global. Eso lo entendemos, pero también entendemos que la realidad pedagógica ya está superada. A mí me gusta poner este ejemplo que les voy a compartir, me gusta muchísimo, porque es el ejemplo de una persona que fue alumna mía en el doctorado. Es una maestra que está al punto de la jubilación. La profesora llega a su aula, bueno, para empezar, les comento, es una profesora que de los últimos talleres que da encuadernación. O sea, por ahí empezamos, en secundaria. Ella está al punto de la jubilación. Siempre le decíamos, cuando te jubiles van a quitar la materia, porque pues, ¿quién va a dar encuadernación? Total que resulta que arma un periódico mural y ella se pone muy orgullosa de su periódico mural. Se va, observa que los alumnos pasan y ni siquiera ven el periódico mural.
Va a su salón, tiene a un grupo que ya conocía porque salieron de vacaciones. Y les pregunta, pues a ver, chavos, ¿qué hicieron de vacaciones? Alza la mano un niño y le dice, mire, maestra, mi papá me compró un dispositivo que yo le conecto a mi casco. Y como yo hago patineta, en tiempo vivo y en directo, les mando a mis amigos patinetos la transmisión en vivo de lo que yo estoy sintiendo y haciendo, y me paro y les contesto lo que me dicen, y bueno, eso fue lo que me regalaron. Dice que ella salió, agarró el periódico mural, lo destruyó, lo tiró a la basura, regresa al salón, se despide de los alumnos y ya en corto con una maestra le comenta, nuestra pedagogía ya no funciona para el tipo de alumnos. O sea, ¿cómo atrapaba ella con un periódico mural lleno de figuritas la atención de ese sujeto millennials o quizás generación Z que tiene otro contexto? Sí, era lo que con lo que empezamos el programa, que ahora uno no puede dar una clase como la dábamos hace 10 años, maestra, no nos vayamos tan lejos. No, los alumnos en 10 años han cambiado muchísimo y nosotros somos los que tenemos que tratar de entenderlos, no ellos adecuarse a nosotros. O sea, tenemos que inventar nuevas pedagogías para ver cómo, porque esto, a ver, que te colocas una cámara en el casco y vas andando en la patineta, hazme un reportaje de eso, ahora edítalo. O sea, tienes que, ¿cómo este elemento con el que el muchacho se maneja, que lo aproveche para que sea una experiencia de aprendizaje? Ahora, fíjense que en el ejemplo que les planteo, la maestra casi era baby boomer. O sea, yo casi estoy segura que era baby boomer, era una maestra grande por jubilarse. Sí, los baby boomers que fueron los papás de la generación Z. Su papá y mi papá, por decirlo así. Entonces estamos con algo que es tan complejo de entender que definitivamente estas preguntas no nos sirven. No nos sirven para la realidad, porque la realidad es otra. Si quieren medir mi nivel de intervención en mi aula, si quieren medir cómo soy como docentes, me tienen que ir a ver. Claro. Me tienen que ir a visitar, tienen que entrar y tienen que oler a qué huele un salón con 60 sujetos de secundaria que acaban de venir del receso. Eso huele rico. Claro. Y interpretar esa realidad. Sí. Yo tengo compañeros docentes que con la pena llegan, a ver, chavos, porque esa es la realidad. Olemos, sabemos, tenemos humores, tenemos muchas cosas. Yo quisiera ver en qué parte del diagnóstico eso se pone, o en qué parte del diagnóstico te dicen que pues tienes que llevar tu cofia porque los alumnitos tienen piojitos. Y que tú te puedes contagiar de piojitos como docente. Y que sí te contagias, por supuesto. Pues sí, yo creo que sí. Si te pegan seguro. Pero, por ejemplo, esto que dice usted, maestra, me deja pensando, tendrían que ir a verla a su contexto para evaluarla. ¿Cómo se evaluaría desde esa parte a cientos de miles de docentes en el país? O sea, ¿quién va a ir a cada salón a ver cada maestro para ver si su práctica docente es adecuada? Mire, yo no pongo esto muy lejos. Yo le pregunto, ¿quién va a leer 20 hojas de cada persona? 17, 20 hojas. ¿Cuántos maestros van a ser evaluados con este? Esa es una buena pregunta, que yo no le voy a poder contestar. ¿Por qué razón? Porque ahora con la cuestión del temblor, muchísimos maestros abortaron misión. Entonces, el proceso. Sí, claro. Entonces, todavía los que se van a evaluar, mis respetos. Todavía más aún, porque pese a todas las circunstancias se aventaron al ruedo. Entonces, yo no entiendo cómo van a evaluar. Por más que me hablan de que va a haber, por ejemplo, que va a ser ciego, es decir, te van a evaluar, tu evaluador no te va a conocer, ni el otro, y que va a ser cruzado. Eso es un contexto. Método doble ciego le llaman, ¿no? Yo no puedo concebirlo. Mire, yo he leído muchos proyectos de enseñanza de los compañeros. Y al leerlos me doy cuenta de que si yo lo hago con una rúbrica, mínimo me tardo 3 horas leyendo. ¿Cuántas horas se tarda usted leyendo 18 hojas o 20 hojas? Pues imagínese. Ahora, usted es revisor de tesis. Si además le va a hacer comentarios para retroalimentar, pues se va a tardar más. Yo lo que me pregunto es, ok, yo ya te di esto, retroaliméntame.
¿A mí de qué me sirve saber que soy idóneo? Pero, a mí dime. Pero no va a haber retroalimentación, maestra. O hasta No, donde yo tengo entendido. No existe. Entonces, a ver, por ejemplo, si ahora tenemos una base de datos enorme que habla de cómo el maestro mexicano ocupa la evaluación inicial, la formativa y la sumativa, pues esos datos sí nos sirven. Uh-huh. Nos sirven para dar referencia en las normales de cómo podemos enseñar mejor la evaluación inicial, formativa o sumativa. Si tenemos un banco de datos enorme de las estrategias usadas, pues que nos den referencia a los capacitadores, a las universidades, para ver si nuestros alumnos ocupan estrategias adecuadas o no. Esos datos nos sirven. Que salga un cuadrito donde diga idóneo o no idóneo, ¿a quién le sirve? Que a mí me interpreten mi praxis por 17 hojas llenas y me digan que no soy idóneo, eso a mí no me sirve. A mí no me sirve eso. A mí que me expliquen. A mí que me digan en qué tengo que mejorar. Pero eso no se va a dar. ¿Quién lo va a hacer? Es que esa es la gran pregunta. Poniéndolo como en un contexto más sociológico, me parece que estamos viviendo en el contexto de la educación, como en muchos otros, una política económica global. O sea, estamos viendo como si todo tuviera que ser global contra las localidades. O sea, contra lo local. Contra lo local. Y que el individuo está muy escindido, el sujeto posmoderno contemporáneo, alumno, profesor, empresario, político, lo que sea, estamos viendo escindidos, es un término psicológico. Por un lado somos globales y por otro lado somos muy locales, pero eso es incompatible, pues está dentro de nuestra estructura mental. Mire, ya que hace referencia, y usted en este sentido es el experto, yo sí quiero abrir un espacio para que los docentes, los que se evaluaron, voy a ocupar una palabra rara, pero yo los noto dañados. O sea, yo no sé la palabra o el término que debiera de ser, los noto lastimados. Pero dañados por esto. Heridos, claro. Por esto. Usted dice que el término sería escindido, quizás me serviría para aprenderlo. Dañados, ¿puede ser también el término fracturados? Fracturados, los noto muy golpeados. Muy golpeados. Emocionalmente, yo tengo muchos maestros que se han accidentado, que se han roto partes del cuerpo, que han chocado. Híjole, que tienen no me parálisis, que se han atorado el dedo. Que se han chocado con el dedo con la puerta del carro. Fíjese que sí. O sea, en cierta ocasión leí que cuando uno se accidenta constantemente hay algo ahí emocional raro. Sí, ¿no? le llaman yo no acting. Lo sé. Es parte de una situación muy estresora. El gran problema es que ahora imaginemos a ese sujeto hiperestresado. Un docente para estar en un salón de clases debe de estar con una naturaleza emocional tranquila, laxa, adecuada para el contexto, porque ya el contexto de suyo es de mucha presión. Claro. Ahora imagínese un sujeto que tiene en la mente 20 evidencias, sacar las fotos, argumentar todo eso. Usted dígame, ¿va a estar a gusto con su grupo de primer año? Donde te están jalando y dime. Sí. ¿Y cuántas faltas llevo, Miss? Y voy a pasar. Y ya si fueran como más grandecitos. Entonces, aquí yo ubico esto. Yo a los compañeros que se evaluaron, realmente mis respetos. Tengo compañeros que se han esforzado al límite. Tengo compañeros que lo han tenido que hacer al vapor porque las circunstancias de vida a veces son muy difíciles. Pero sobre todo yo creo que esto ha sido de gran aprendizaje. No podemos considerar que esto fue fácil ni que fue rápido. Ha sido muy costoso. Realmente las familias mismas han visto el esfuerzo que los docentes han tenido que hacer porque se tienen que pagar sus cursos. En ese sentido, pues también el reconocimiento, por ejemplo, a UCI Chopos, que todos sus cursos son gratis. Qué bueno, me da gusto ese contexto. Otros cursos pues tienen que ser cobrados. Pero aquí la cuestión es, a final de cuentas, yo aseguro que los docentes no hemos recibido la capacitación que merecemos. Merecimiento es eso. Merecemos porque pues como cualquier otro grupo de trabajo,
pues se nos debe de capacitar. Ahora, si bien no existe el recurso, pues que se nos ponga en posibilidad donde haya. Claro. Los docentes no están renuentes a sacar un peso de su bolsa, pueden hacerlo, quieren hacerlo, pero no lo van a hacer con capacitadores que no les van a provocar un beneficio. Por supuesto. Ajá, los docentes ya también entendimos que, bueno, la capacitación cuesta. Yo tengo muchos docentes que están estudiando maestría, doctorado, y eso por supuesto cuenta. Claro. Y les va muy bien en el entorno, pero el problema es que se nos pidan cosas pues de un nivel de complejidad que no es adecuado. Uh-huh. Sí, yo creo que se pidió demasiado, quizás hubiera sido como poco a poco, ¿no? Pero fue como, sí, es como como te vamos a evaluar, como si fueras un profesor finlandés con alumnos finlandeses, con sueldo finlandés, y México no es Finlandia. Exacto, no existe el referente, simplemente no existe el referente. O sea, necesitamos una evaluación que esté contextualizada, que tenga que ver con lo que nosotros podemos hacer. O sea, estas personas que inventan estas preguntas guía, y que seguramente serán gente muy culta, muy docta, seguramente y tendrán muchos títulos, yo les invito a que vayan a un salón de Zumpango, con piojos, con todas las circunstancias que hay, que los maestros mismos tienen que hacer uso de sus recursos, en donde se sabe perfectamente que si la escuela no queda bien resguardada, les van a robar el único cañón que tienen. O sea, con situaciones adversas, en donde se sabe que hay una vecina que va a recoger 7 niños, porque las demás mamás tienen que andar trabajando. O sea, yo no ubico cómo tú puedas contestar este nivel de complejidad con un nivel de complejidad real. Necesitamos cosas que nos sirvan. Por ejemplo, ¿qué le serviría a un maestro ahorita? Comprender las generaciones, claro. Entender cómo aprende un alfa touch, entender cómo aprende un generación Z, pero saberlo de verdad, saber la implicación de la tecnología. ¿Qué necesitan las maestras de primero? Métodos actuales para enseñar a leer y escribir. ¿Qué necesitan los maestros de secundaria? Andamiajes tecnológicos. Es decir, sí necesitamos mucho, ignoramos mucho. Necesitamos que nos enseñen a hacer conflictos cognitivos. Necesitamos que nos enseñen fases de la evaluación. Necesitamos que nos enseñen a armar instrumentos de medición. Lo que usted pone ahorita en punto, la educación emocional. Necesitamos tanto que esto es perder nuestro tiempo. Prácticamente. Sí, estoy sí lo es. Totalmente de acuerdo Sí con usted, maestra, porque yo creo que nuestra formación como pedagogos, científicos de la educación, nadie nos preparó, maestra, para el tipo de alumnos que tenemos ahora en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y niveles superiores. Nadie nos preparó, porque la respuesta me la dio un amigo que también vino aquí mucho al programa, Adrián Zainos, que decía, mira Enrique, lo que pasa es que la tecnología avanzó tan rápido, porque él se dedica más bien a la tecnología, avanzó tan rápido la tecnología que el avance, digamos que cognitivo y ético, está atrasado. Entonces, nadie nos preparó para ver cómo íbamos a vernos con sujetos que ahora todo lo manejan con tecnología, por ejemplo, con tabletas, con Netflix. Yo en la vida jamás pensé que me iba yo a dedicar a dar capacitaciones en redes sociales, por ejemplo. Y en la vida pensé que una empresa como Televisa iba a estar tronando por otra que se llama Netflix, y que la televisión, digamos, comercial, jamás pensé que iba a estar en crisis por las nuevas tecnologías, porque ahora los muchachos no ven televisión. Yo pregunto a mis alumnos, si no me dejarán mentir, no. ¿Quiénes ven televisión? Nadie levanta la mano. ¿Quiénes ven Netflix? Todo el mundo la levanta, o Popcorn, o cualquier otra aplicación. Sí. ¿Por qué? Porque tú escoges la película, la puedes dejar a la mitad, luego lo acabas de ver, ves Juego de Tronos o cualquier serie, ¿no? Sí. Y entonces a los chavos ahora, ¿quiénes ven televisión? Pues de los 40 para arriba. O sea, porque los treintañeros ya, algunos treintañeros ya llegaron a ser millennials. Entonces,
ya es otra forma de aprender. Sí, entonces yo pienso que a partir de eso realmente podríamos gestionar cursos increíbles de cómo piensan, de cómo aprenden las generaciones. Podríamos generar cursos fabulosos de realmente hacer instrumentos que midan el aprendizaje esperado. Podríamos gestionar cursos maravillosos, maravillosos para que el docente gane en su acervo didáctico, realmente postular la didáctica al centro de la mesa, que ha sido la gran abandonada de las competencias. La didáctica, claro. O sea, temas hay, pero sí para aventar para arriba. Pero lo que podemos es no permitir que se nos estacione, porque nosotros, los maestros no somos esto. No somos este cúmulo de preguntas abigarradas, complejas, repetitivas, que nos enfrascan en una praxis absurda. Nuestra praxis está viva, está llena de sujetos que sufren, que aman en el salón de clases, que les duele lo que viven, que tienen hambre. O sea, nuestra praxis está anclada a las realidades de que no hay dinero para materiales, a todas esas complejidades. Pero nosotros podemos con eso y más, porque lo hacemos. Claro. Lo hacemos en el día a día. Lo que necesitamos es ganar y ganar en criterios para poder argumentar que esto no es nuestra praxis. Nuestra praxis es otra. Es una simulación, como usted dice. Estaba tratando de acordarme, hay un pensador que habla de la cultura de la simulación. Estamos también en esta sociedad posmoderna o en la sociedad del cansancio también, ¿no? Esto Fíjense, nos esa agota. palabra es buena. Los docentes están cansados. De hecho, los capacitadores mismos, si no... Estamos agotados, maestra. Estamos ya cansados. Porque pues vamos a la par con los docentes, ¿no? Entonces, pero no estamos cansados por estas tareas agónicas. Estamos cansados porque sabemos que podemos más. Porque sabemos que podemos referenciarnos en un mundo transformador. Pero esa misión nos toca a nosotros, le toca a la maestra de jardín, le toca a la hermosa directora de jardín de niños, le toca a la maestra de primaria, le toca al maestro de secundaria. O sea, los que andamos día a día y que cargamos nuestros materiales y que vamos con nuestras bolsitas, a nosotros nos toca. Claro, a nosotros nos toca. Y ya para ir cerrando nuestra transmisión, porque ya vemos que vamos a entrar con la siguiente, nos toca quizás desde una parte más horizontal, porque esto es muy vertical. Esto viene de criterios, digamos que de arriba, y es la horizontalidad de los docentes del día a día, pero tenemos que ver qué necesitamos y ser creativos para todo esto e inventar cómo vamos a capacitar a los profesores y cómo podemos dar una mejor clase con los alumnos que tenemos ahora en todos los niveles. Un último mensaje, maestra, que quisiera dar, porque ya estamos a punto de entrar en la siguiente producción. Gracias, ya vienen los compañeros. Pues aquí la idea es que el docente tiene que ser transformador. Si no transformamos, pues no tiene sentido nuestra praxis. Pero ser transformadores implica, pues realmente tomar juicios de valores, no de lo que nos postulen, sino de lo que nosotros interpretamos. Entonces, mi último comentario es que yo les deseo a todos los docentes evaluados mucha suerte en este proceso. La van a necesitar, porque en resumidas cuentas no sabemos cómo evalúan. Necesitan suerte, pero sobre todo necesitamos confianza en nosotros mismos y realmente fortalecer la idea de que el docente es un intelectual. Yo tengo muchos amigos intelectuales de la educación. Tengo a mi fabulosa amiga, la profesora Marta Antillón, una directora maravillosa que me ha enseñado lo que es la praxis reflexiva del director. Entonces, ejemplos hay muchísimos. Sí podemos, y podemos desde lo nuestro, desde ser mexicanos. Sí podemos. Claro que podemos. Maestra Amelia López Fuentevilla, ha sido un placer tenerla después de algún tiempito que no nos habíamos visto aquí en el programa, pero un placer y un privilegio contar con su sabiduría y con toda su experiencia. La verdad es que es maravilloso tenerla por aquí. Y bueno, ¿dónde la pueden localizar? Si la gente quiere localizarla. Como me dedico a capacitación, con mucho gusto, mi correo es fuentevilla@
@yahoo.es, y tengo un grupo que se llama Grupo Fuentevilla. Ahí tengo videos, tengo una serie de 14 videos de habilidad didáctica, y ahorita estamos construyendo videos para dar fortaleza epistemológica a partir de autores, de libros. Ahí donde quieran buscarme. Para que la podamos encontrar, maestra. Pues le agradezco nuevamente muchísimo haberla tenido por acá. Y bueno, recordarles nuestras redes sociales, en Facebook como El Iván del Búho, mi Facebook personal como Enrique Rendón, Twitter @El Iván del Búho, y en YouTube estamos como El Iván del Búho TV. Estén pendientes para nuestro siguiente programa de la serie. Mi nombre es Enrique Rendón y ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por escucharnos en el Diván del Búho. Los esperamos la próxima emisión con Enrique Rendón e invitados.